cordial bienvenida. El motivo de este evento es la presentación de un examen profesional de la licenciatura en diseño gráfico. A continuación, explicaré la mecánica del evento. Se dará lectura del protocolo de examen de una tesis. El sustentante presentará su exposición en un promedio de 20 a 30 minutos. Al término de esta exposición, el secretario llevará la voz del jurado y dará inicio a la ronda de preguntas, iniciando con el vocal, prosiguiendo con el secretario y finalizando con el presidente. Al concluir la ronda de preguntas, el secretario anunciará la salida del recinto para la deliberación del jurado. Una vez concluida la deliberación, el presidente del jurado dará lectura del acta de examen y tomará la protesta de ley correspondiente. Le pedimos al público guardar silencio, apagar sus celulares y no distraer al sustentante. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 12 horas del día 24 de abril de 2015, estamos reunidos para efectuar la evaluación de la tesis para obtener el título de licenciado en diseño gráfico sustentado por Edith Suárez González, con el documento Mi Nueva Familia, diseño de libro ilustrado. Buenas tardes, mi nombre es Edith Suárez González y el día de hoy voy a presentar el libro ilustrado titulado Mi Nueva Familia para obtener el título de licenciado en diseño gráfico. El objetivo de este proyecto fue diseñar un producto editorial para niños que apoyara a los adultos para explicar temas de actualidad. En específico se eligió el tema de la homosexualidad. La presentación consta de marco histórico, marco teórico, marco referencial, propuesta gráfica, presentación de finales, costos y presupuestos, conclusión. Iniciaremos con la historia del libro ilustrado. En un inicio, el libro como tal surge a partir de la imprenta de tipos móviles que fue creada por Johann Gutenberg en 1454. Las publicaciones de libros ilustrados comenzaron con el Orbi Sensualium Pictus, que es considerado el primer libro ilustrado para niños en el mundo, del autor Juan Amos Comenius. En México, los libros ilustrados comenzaron con el Catecismo de la Doctrina Cristiana, de Jerónimo Martínez de Rialpa, en 1661. Y hasta 1801 fue que se publican las Fábulas de Samaniego, donde se abordaban temas distintos a los de la religión. Para 1812, los hermanos Grimm publicaron el volumen de cuentos para la infancia y el hogar en Inglaterra. En México, se enfocaron las publicaciones para niños a partir de 1857, durante el periodo de la República Restaurada. Mientras que en el mundo, Alicia en el País de las Maravillas es publicado por Lewis Carroll en 1865. Años después, en el periodo de 1890 a 1900, en México se editaron más libros designados a la lectura que en los 30 años anteriores. Con tan buenos resultados que para 1921 se fundó la SEP, Secretaría de Educación Pública, que reclutó ilustradores de vanguardia enfocados para libros infantiles, además de folletos y revistas. Para 1924, y con el éxito obtenido, empieza el plan de alfabetización de José Vasconcelos con el libro Lecturas Clásicas para Niños, que precedió la publicación de otros títulos, para que en 1934 hiciera falta fundar la primera editorial y aún la más importante de México, el Fondo de Cultura Económica. Mientras que en el mundo, Roald Dahl publicó Charlie y la fábrica de chocolate en Estados Unidos, uno de los títulos más importantes aún en nuestros tiempos. En 1970 es un periodo con una amplia producción de libros para niños hasta el año de 1990. Uno de los ejemplos es el libro de Michael Ende, Momo, publicado en Alemania en 1972. Para 1975, debido a la gran exigencia en calidad gráfica y narrativa, se publicaron menos de 70 libros ilustrados para niños en México. Pero debido a esta gran exigencia en narrativa y gráfica, fue que la filial de la IBI, Institutional Board of Books for Youth People, decidió elegir a México para obtener el segundo Congreso de Literatura para Niños en Español, en 1979.
con tan buenos resultados que en México, en ese mismo año, se decide crear la Enciclopedia Colibrí, que es publicada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, y obtenía títulos como Ciencias Naturales, Literatura y Matemáticas. Debido a la popularidad de la enciclopedia, para 1981 se coordinó la primera Feria del Libro Infantil Juvenil, que fue auspiciada por la SEP. En este mismo año, Giovanni Rodari publica en Estados Unidos Ejércitos de Fantasía. Igualmente es un título muy importante aún en nuestros días. Con la extensa gama de publicaciones infantiles, decidió crearse por primera vez una editorial privada, la más importante de México actualmente, Sexto Piso, en el año 2002. Surgiendo otras editoriales a partir de esta, en el año 2004 es necesario fundar la EMI, Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes, que regulan la relación entre costo y calidad en los títulos infantiles. Con la recopilación de estos títulos es que en el año 2009 se crean dos premios. El primero, Premio Invenciones Nostra de Nostra Ediciones en México, y también el Premio Compostela de Editorial Calandraca. En este mismo año, el director de la CANIEM, Carlos Espino, declaró que hubo una edición de 18 millones de libros enfocados al público infantil y juvenil. El libro ilustrado ha recorrido en la historia con grandes cambios y mejoras, y estas continúan aún en nuestros tiempos. A continuación, se hablará acerca de la información en la que se basó y sustentó el proyecto. Nuestro cerebro, al ver, organiza los elementos que percibe en forma de figuras, configuraciones y totalidades para poder entenderlos. Y se ven sustentadas a través de las leyes de la teoría gestal para explicarlo. La primera, ley de proximidad. Cuando tenemos elementos que tienen una distancia parecida, nuestro cerebro tiende a organizarlos como un conjunto. En la ley de similitud, nuestro cerebro agrupa figuras que compartan características como el color, la forma o el tamaño. En la ley de cerramiento, nuestro cerebro explica cómo una figura que se encuentre dividida en partes es más fácil de entender una vez que el cerebro ha dado una forma total para poder entenderla. Ley de pregnancia. Para nuestro cerebro es mucho más sencillo recordar una figura que tiene características sencillas que una compleja. Si se pidiera reproducir ambas imágenes, sería más fácil recordar los detalles de la primera. Una vez que se entienden estas totalidades, se entiende que el ser humano aprende a través de la alfabeticidad visual, ya que el ser humano depende del sentido de la vista para conocer y entender el mundo que le rodea, especialmente cuando uno nace y alcanza una edad suficiente para empezar a leer. Para los niños es más fácil entender una figura como lo es esta jirafa, una vez que es descompuesta en figuras más sencillas para poderla asimilar. De igual forma, con este pino, a pesar de que sea una sola figura, les es más fácil recordarlo. Una vez que entienden estas imágenes, proceden a lo llamado juego simbólico, el hacer como sí o pretender, donde los niños reflejan la información que obtienen del mundo y la representan para poder entender mejor y hacer sus propias conclusiones. Es aquí donde entra el libro ilustrado, que es una unión de imagen gráfica y texto literario, que complementan una a la otra para presentar temas de distintos autores y distintos para poder ayudar a los niños. La imagen en el libro ilustrado es creada por elementos visuales. La primera de ellas, el punto, la unidad básica. De ahí continúa la línea, que es una sucesión de puntos fusionada y la cual, al unirse, forma lo que conocemos como planos, que pueden formar las figuras básicas antes mencionadas. Los planos, a su vez, presentan características como la sombra y pueden ayudarnos para crear efectos como la sensación de cercanía o lejanía, aumentando o disminuyendo su tamaño en contraste con otros elementos.
Aquí es donde entra el proceso de composición. Es el más importante y complejo para resolución de una imagen. En la hoja empezamos por un soporte que nos ayude a ubicar las figuras. En este caso, el soporte portante es una cuadrícula de cuadrados que nos ayuda a ubicar los elementos. En la estructura modular, las líneas nacen a partir de figuras que pueden ser un rectángulo o un círculo y pueden no estar completamente dentro de la página. La última es las llamadas líneas de tensión, donde una de las figuras es la más importante y a través de estas se crean las líneas imaginarias en donde se van a colocar el resto de los elementos. Hay que entender que las figuras que se coloquen tienen una forma y significado, la cual puede variar de persona a persona dependiendo de la parte del mundo donde se encuentre. Es por eso que también se ha creado el arquetipo, que es una imagen que puede ser entendida de la misma manera por cualquier persona, no importa la parte del mundo donde se encuentre. Aquí podemos ver un felino, que tiene las características como oreja y colas y que cualquier persona del mundo ubicaría como tal. La integración, atención y cuidado con los elementos mencionados anteriormente permiten una construcción y mejor entendimiento de la imagen para los usuarios en el libro ilustrado. Presentaré a continuación proyectos que comparten características similares con el proyecto creado. El primero de ellos es de Lisa Presner, Un sueño para todas las noches, en donde se habla acerca de la alfabetidad visual. Un niño pasea por las noches en sus sueños en las provincias de China y las personas le muestran objetos que quieren encontrar y el trazo que los representa. Este trazo, una vez que el niño lo aprende, es sustituido por la palabra a lo largo del libro, con lo cual aprenden el trazo y lo que significa solo a través de la imagen. El siguiente es de Danny Ompi, El vestido de mamá, del cual se rescata el estilo de ilustración. Se puede observar cómo tiene diferentes tejidos, así como la diferenciación muy clara del rostro, las piernas, los brazos y las expresiones faciales y el movimiento, a pesar de la sencillez del trazo. Aquí podemos ver otros ejemplos donde cambia el material de la ropa y también cambian las expresiones faciales de los personajes. El siguiente es de David Cali, Malena Ballena, donde podemos ver el juego de roles. Malena es una niña a la que sus compañeras llaman ballena por su sobrepeso, pero su profesor le recomienda entender que somos lo que creemos que somos. Así ella finge ser un canguro para saltar muy alto en clase de gimnasia, finge ser una estatua para poder poner atención en sus clases y un conejo para poder terminar los vegetales que no le agradan. Finalmente, utiliza su apodo ballena para nadar con tanta gracia como el cetáceo en el océano y ser llamada super ballena. El aprendizaje amoroso de Leticia Rouget nos habla acerca de la relación que tiene una pareja una vez que se muda junta, en un nivel emocional que es muy importante para los niños. El príncipe y la princesa comparten espacio y aprenden a resolver problemas sencillos, pero que se presentan en todas las familias y en todas las parejas. En el cuento Mi hermana quiere ser una sirena, de Francisco Hinojosa, se muestra la técnica mixta de ilustración. En la primera página podemos ver cómo esta es una sola técnica a base de tintas, pero en la segunda interviene la técnica mixta. Podemos ver cómo el fondo es pintado con tinta, mientras que las sirenas, que son los elementos importantes, están hechos a partir de pintura, pero también de textura con otros materiales para aumentar su importancia. Finalmente, con Salvemos a nuestros monstruos de Gabriela Leveroni, podemos ver cómo aproximar un tema a los niños de manera sencilla y dinámica. En este título se cuenta cómo los niños se reúnen y conversan acerca de sus temores e intercambian sus monstruos, decidiendo así que no tendrían miedo del miedo de otra persona y superándolo en el proceso.
A continuación, se muestra la realización del proyecto. Presentación del caso. Se decidió abordar el tema de la homosexualidad para ser explicado a niños utilizando un libro que fue publicado en Alemania. En este libro nos cuenta la historia de un niño cuyos padres deciden divorciarse y él tiene una nueva pareja con la cual este niño empieza a convivir en los fines de semana y días feriados. Los personajes son 4: mamá, papá, hijo y la pareja nueva de su papá. Propuesta de diseño. Los conceptos rectores para este libro fueron 4. Primero, el ambiente mexicano, para que sea más fácil para los niños relacionarlo. Después, la rutina familiar, las actividades importantes que hace cada familia todos los días y que brindan estabilidad a un niño. La sutileza, ya que es un libro enfocado a niños, necesitan ser acciones entendibles pero muy sencillas. Especialmente en la parte afectiva de una pareja. Se debe ver cariño, pero en realidad no es tan importante para los niños. Storyboard. Antes de crearlo, se hizo la adaptación del texto para México, primero con una traducción del texto original en alemán al inglés y después una traducción oficial en inglés al español. Como se comentó, los 4 personajes tienen una gran importancia, pero se cambió el nombre de la pareja del papá a Javier y del niño a Manolo, siendo estos nombres típicos de México. Aquí podemos ver cómo se hace la transición de la idea del divorcio simplemente pasando las fotografías a marcos separados y cómo empieza la convivencia de una pareja de manera normal. También acerca de las actividades que hacen juntos y de la parte expresiva de cariño de manera muy sutil. Formato. Primero se pensó en un formato cuadrado de 20 por 20 centímetros, pero los bocetos rebasaban este formato y quitaban importancia a las imágenes. Después se pensó en uno vertical de 27 por 20 centímetros, pero el texto obtenía un espacio demasiado airado y quitaba importancia a la relación texto-imagen. Se decidió entonces optar por un formato horizontal de 20 por 27 centímetros, donde el texto sería precedente y después sería la imagen. La imagen estaría en una página entera. Retícula. Se utilizó una combinación de 2 retículas. La primera de ellas, el soporte portante, para dibujar los elementos que irían en el fondo, y después la línea de tensión, que sería a base de los personajes. Proceso de diseño. Para bocetar los personajes se tomó como ejemplo a Alan Powers en el libro Children's Book Covers, que explicaba, como se mencionó anteriormente, que los niños necesitan relacionar lo que ven en el libro con su propio ambiente para poder entender que es algo que puede ocurrir donde ellos están y no solo en otra parte del mundo. Se hizo un bocetaje para los ojos, para la nariz y las bocas. Se retomaron algunas características como los labios anchos y como las caderas amplias, así como el tipo de rostro y bigote que pueden presentar los varones, pero aún estos bocetos eran algo caricaturizados. El elegido para tomar parte a los otros personajes fue este, donde se puede ver la parte del bigote y la cara, el cabello, de manera sencilla sin recurrir tanto a la caricatura. Técnicas de ilustración. Se había elegido la técnica mixta para el libro, pero se hicieron pruebas en acuarela y con técnica digital. En el caso de la acuarela se descartó, ya que los colores, al ser diluidos con agua, variaban las tonalidades y no permitían una unidad en los personajes para el libro. En la técnica digital fue mucho más sencillo conservar todas las características y, para manejar la técnica mixta, se utilizó una textura de tela escaneada para los pantalones. Proceso de ilustración. Se comenzó por hacer el boceto a lápiz, que después fue trazado en líneas con el programa Adobe Illustrator, y después
estos, que son vectores, se pasaron a color para hacer las pruebas y finalmente tener el resultado que se menciona y que está a continuación. Paleta de color para los personajes. En este ejemplo podemos ver cómo están un color seleccionado para el cabello, otro tono seleccionado para la piel, uno distinto para ojos y cejas, y finalmente, para resaltar nariz y orejas y diferenciarlas en el rostro, se oscureció ligeramente el tono de la piel. Escenarios. Las texturas se utilizaron elementos relacionados a México, así como artistas como Rufino Tamayo y David Alfaro Siqueiros. Aquí también se emplea la técnica mixta. Podemos observar cómo tenemos las pinturas de autores antes mencionados, así como la textura de flores que puede ser encontrada en algunas casas antiguas de México, y donde interviene la técnica mixta, ya que tenemos las imágenes, pero también tenemos los vectores donde están los personajes. Aplicación de conceptos. Aquí es donde vemos la información mencionada anteriormente en la elaboración de las ilustraciones, como la ley de figura-fondo, el ritmo, la transparencia y la alfabetidad visual. Para la ley de figura-fondo se ve que está en el muro, así como el suelo, ya que tiene colores que en primer plano no se distinguen. Más bien, podemos ver primero el jarrón con flores, así como la pala y la manguera y las notas musicales, que es lo que hace la diferenciación entre que sean las figuras principales y el fondo, que relegamos. También está el ritmo, que fue aplicado en las notas musicales colocadas en el pentagrama, y la repetición, ya que estas notas se repiten en esta manera y de la misma forma abajo. También tenemos la transparencia, que se utilizó para la sombra que crea el jarrón sobre el suelo, así como la manguera. Y en la parte de la alfabetidad visual, los niños pueden entender que aquí se habla de jardinería sin tener que observar a una persona ejecutando la tarea. Tipografía. Se eligió la tipografía Avant-Garde Gothic para el texto del proyecto. Aquí podemos ver una muestra del texto. Las opciones a las que se redujo fue la variable Light Italic, la variable Book Italic y la variable Bold Italic, seleccionando la de en medio, ya que la primera era demasiado delgada y no tenía el peso suficiente, y la última era demasiado pesada en contraste con la imagen. Salida de impresión. Se eligió utilizar el papel Cuche Mate de 135 gramos y el sistema de color offset en 4 tintas CMYK. Ahora vemos la descripción del libro. Esta, que es la portada, tiene el título en Avant-Garde Gothic de 57 puntos. Y en la contraportada vemos la sinopsis en Gill Sans de 16 puntos. La portadilla tiene el título del libro en Avant-Garde Gothic de 40 puntos, mientras que el ilustrador está en Avant-Garde Gothic de 16 puntos. Aquí podemos ver una muestra de la doble página interior. El texto en Avant-Garde de 30 puntos. Después tenemos la escena ilustrada y se decidió además incluir un encuadre previo de la ilustración. Para dar dinamismo a la parte del texto junto con los encuadres, se optó por hacer 4 posiciones, que empiezan con el encuadre en la parte de arriba, después el encuadre a la derecha del texto, después abajo y finalmente a la izquierda. Aquí tenemos una muestra de los encuadres utilizados. El primero y el último fueron encuadres específicamente para uno de los textos, mientras que el segundo y el tercero son los más recurrentes. Se creó un logotipo expresamente para el proyecto, que fue
la editorial Galahad. Aquí podemos ver las muestras de color. Se eligió el nombre de Galahad ya que fue un caballero de la mesa del rey Arturo y tenía como características la bondad y la honestidad, algo que uno quisiera reflejado en una editorial que trata con personas con sus libros. Procederemos a ver los finales del proyecto. Aquí podemos ver la portada, donde se decidió crear una imagen en que se transmita el cariño y la confianza entre los integrantes, que tienen sus manos unidas en el centro. Esta es una de las dobles páginas, donde se puede ver el texto con el encuadre y cómo ellos comparten actividades de la vida diaria como observar televisión. También podemos notar los cuadros de diferentes artistas como se mencionó. También actividades donde está el cariño de manera sutil implícito. Y la parte de las peleas que pueden proceder en cualquier lugar. Y las reconciliaciones sencillas. Otras de las actividades familiares, como es compartir una broma, ir al estadio, ir a la playa y finalmente, cómo el niño hace una pregunta a su mamá acerca de su papá y su nuevo amigo y cómo ella explica que la homosexualidad es solo otro tipo de amor y cómo puede verse de manera sutil la parte afectiva de los personajes que hasta este momento fue aún más baja. Y finalmente, el niño, que si su papá era feliz, pues él también era feliz. Aquí tenemos la contraportada, donde se incluye la mencionada sinopsis y, de nuevo, la editorial. En la ambientación podemos observar cómo el libro fue llevado a un jardín de niños para que la profesora pudiera leerlos. Se dejó en el estante para que ellos mismos lo tomaran y pudieran leerlo. Uno de los niños incluso comentó que él tenía un tío que también vivía con un amigo. Los niños preguntaron que qué tal era eso, y él simplemente respondió que a veces iban a verlo y que todos jugaban juntos. Presentaremos los costos del proyecto. Determinación de costos. Análisis de costo de producción del producto. El número de ejemplares que se produciría sería un tiraje mínimo de 500 ejemplares. El precio de venta del libro sería de 90 pesos, con una ganancia estimada de 50% a partir del precio. Análisis de costo del servicio de diseño. La mano de obra fue de 137 horas en un lapso de 4 meses. El precio del servicio de diseño sería de 35,700 pesos y al presentarse al cliente se redondea a 36,000. Conclusión. Con este proyecto, además de reforzar la idea de que los niños podían entender el tema al ser presentado de esta manera, también me di cuenta en la ejecución del proyecto que la información es lo más importante incluso antes de pensar cómo sería la representación gráfica de este libro, ya que eran los cimientos en los cuales se iba a basar para entender cómo representarlo de manera apropiada hacia el público al que iba dirigido. Me despido con la siguiente frase. El diseño debe seducir, educar y quizás lo más importante, provocar una respuesta emocional, de la diseñadora gráfica April Grayman. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, comenzando por el vocal, después el secretario y por último el presidente. Bueno, Edith, primero que nada felicitarte, el tema es muy bueno, la importancia de mostrarle a los niños que hay diferentes núcleos familiares con los que se pueden sentir identificados. Ya no es el clásico papá, mamá e hijo, puede ser mamá, abuelita,
papá, hijo. Y la forma en la que adaptas las ilustraciones, las mexicanizas o latinizas también es muy buena. Solo tengo una duda, me parece que no está en la presentación, pero tu maqueta del original que presentas para el proyecto está engargolada y la propuesta que nos das es en un empastado de pasta dura, me parece. Sí. ¿No hiciste algo más cercano al empastado? ¿Cómo? Sí, algo más cercano al empastado que el engargolado. Lo que pasa es que… Sí. No, sí, el libro cuando se presentó a los niños estaba empastado. Ok. Y me parece que es pasta dura lo que tú recomiendas y recomiendas también una cubierta de 135 gramos. Creo que tendría un poco de complejidades a la hora de fabricarse, más porque sugieres que siga siendo encuche y estos papeles se maltratan a la hora de hacer dobleces. Nada más es como una observación muy técnica que se podría mejorar en tus recomendaciones para la impresión de los originales. Gracias. Bueno, a mí sí me gustaría saber a qué edad está dirigido este libro. El rango de edad determinado fue de 4 a 7 años. En el inicio se pensó acerca de la edad de 4 años porque los niños aún no pueden leer, pero se trata de la idea de que el libro tenga poco texto y también una gran fuerza visual. Entonces, aunque el niño tenga 4 o 5 años y empiece o aún vaya a aprender a leer, la idea es que el libro pueda ayudarle a entender a través de las imágenes y que cuando empiece a leer también sea un refuerzo a través del texto. En el caso de la ambientación, los niños del kinder no tuvieron problema al entender el libro a pesar de que aún no leían. La profesora se los leyó, pero en realidad eso no fue problema para ellos al preguntar y entender acerca del libro. Sí, bueno, va en función de eso, ¿no? Por la alfabetidad, ¿no? del niño y cómo puede él comprender un texto, sí, donde hay un libro donde hay texto, ¿no? Entonces, yo creo que esos análisis de comunicación tienen que ser muy rigurosos y quizás tal vez no basta hacer la traducción literal, digamos, como tú lo muestras, ¿no? Del alemán al inglés, del inglés al español, sino hacer la traducción gráfica, es decir, tener bien claro la complejidad del mensaje bimedia, o sea, la imagen y el texto en función de a quién va dirigido y la pertinencia o no pertinencia, ¿no? de utilizar textos, frases, onomatopeyas, etcétera, ¿no? Ahí creo que sí es tenemos que hacer un análisis un poquito más riguroso. Bueno, yo no lo veo aquí en el documento. Y bueno, también una pregunta, ¿no? Si hiciste un análisis de nivel iconográfico, ¿no? de las ilustraciones, sobre todo del desarrollo de personaje con respecto a la audiencia meta. Sí, se hizo una investigación. En uno de mis referentes muestro lo que es la parte de Danny Ompi con el vestido de mamá y como mencionaba, se ocupó para ver una imagen de personaje que fuera sencilla de entender para los niños, pero la cual tuviera aún así expresiones faciales y corporales muy amplias, de manera que fuera más fácil para ellos entenderlo. ¿Qué proporción del cuerpo estás usando en el desarrollo de tus personajes? La proporción de relación cabeza-cuerpo es para los varones de 6 cabezas para la altura del cuerpo, de las mujeres 5 cabezas a la altura del cuerpo y en el caso del niño fueron 3 cabezas a la altura del cuerpo. Ok, bueno, pues por mi parte es todo. Gracias.
Bueno, muchas felicidades, Edith, porque para mí este trabajo es todavía más complejo y quiero preguntarte, tú estás creando un libro y ilustrado, o sea, son dos partes del diseño el que tú estás manejando, tanto la ilustración como el diseño editorial. Quisiera que me dijeras cuál de los dos, o sea, como para ti, diseñador, es el que debes tener más cuidado, o cuál pudiste tenerle más cuidado, o necesitaste hacer más trabajo, no sé. ¿Algún comentario, por favor? Pues en relación a este proyecto, el libro ilustrado tiene como prioridad realmente la parte de la imagen, no así dejar de lado la parte del texto, no importa la cantidad. En el caso particular del libro ilustrado, donde el texto no tiene una cantidad tan amplia como en este ejemplo, fue una composición editorial un poco más suave, más sencilla, aún buscando el dinamismo con los encuadres. La parte de las imágenes fue la que representó un reto mayor porque era la parte dominante en este libro. Iba a ser una ilustración en cada página completa, incluso en una de ellas se muestra una página desplegable. Así que en realidad creo que el mayor reto fue la parte de la composición gráfica, ya que la idea era que en este libro se apoyara también que los niños que no podían leer utilizaran las imágenes para entender el libro hasta cierto nivel, mientras que sus papás pudieran leerlos. La parte editorial normalmente presenta un reto de acuerdo a la cantidad de texto que se va a ver involucrada. No es lo mismo diseñar para un texto pequeño, donde tenemos más espacio para jugar en blanco, que en la parte de un libro donde lleve un texto más complejo, más amplio, y donde haya que lograr crear espacios de pausa para el lector en una cantidad de texto tan amplia. Ok, y bueno, nada más para a lo mejor que nos aclares a todos, sobre todo al público. O sea, tú diseñaste este libro, ¿el libro se va a publicar? O sea, ¿de alguna forma va a salir a ser real? Sí, mi intención es presentarlo ante una asociación sin ánimos de lucro, que es la de Asociación de Personas con Preferencias Distintas a las Heterosexuales, que está en el Distrito Federal. Uno de mis asesores fue quien me habló de este grupo y me interesa ponerme en contacto con ellos. De hecho, la cotización que tuve con una imprenta para el costo del libro es real, ya que ellos hicieron una orden a partir de la selección de papel que yo hice, la impresión en offset de 4 tintas y el acabado del libro. El costo total para producir 500 ejemplares es de 27,500 pesos. Y en realidad el costo dividido entre los 500 ejemplares de cada libro vería siendo 55 pesos y nos da un amplio margen de ganancia para las personas con la venta en la librería. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, nos agradecemos la exposición y salimos para deliberación y volvemos en unos minutos. Gracias. A continuación, daré lectura al acta de titulación. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, a las 12 horas del día 24 del mes de abril del 2015, se reunieron los miembros del jurado integrado por los señores maestro en educación Lisbeth Magali Prot Maldonado, diseñadora gráfica Julia Saraid Polanco Chuseville, el diseñador gráfico Ignacio Colosía Velázquez, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de tesis, para obtener el título de licenciado en diseño gráfico, con reconocimiento de validez oficial de la SEP, según acuerdo número 933101, de fecha 29 de enero de 1993, que sustenta Edith Suárez González. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararla aprobada por unanimidad con mención honorífica. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. Protesta de ley. Ciudadana Edith Suárez González, ¿protesta usted que en el ejercicio de su profesión de diseño gráfico comprometerá todos sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos al servicio de la sociedad, enalteciendo con su práctica diaria la universidad
y favoreciendo el progreso social en todos sus ámbitos? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la universidad y la sociedad se lo reconozca, y si no actuare así, se lo demande. Aquí está todo. Bueno, ya sé. Este es tu acta. Y bueno, la última recomendación, o sea, de parte de la liberación del jurado, fue que en este tipo de trabajos, por eso yo te hacía una pregunta, ¿cuál es lo más importante? ¿Te estás graduando de diseñadora? Entonces las áreas de diseño, una es más importante, pesa más el diseño editorial que la ilustración. Sí, entonces que tengas ese, o sea, ese concepto claro. A lo mejor tú llegas a especializarte, ser, no sé, ilustradora. Sí, pero también cuidar, ¿no?, algunos detalles de legibilidad, legibilidad del texto, o sea, más lo editorial, por favor. Nada más sería una recomendación. Gracias. Felicidades. Gracias. Para concluir este evento, procederemos a tomar la fotografía oficial. La Universidad Gestal de Diseño agradece a todos su presencia.